Tenía 59 años, un número que para muchos significaba el preludio del otoño, pero para mí, Mariana Castillo, era simplemente una estación más en el vasto jardín de mi existencia. Residía en una casa de azulejos vibrantes y patios interiores encalados, en las afueras de Guanajuato, donde la brisa traía el aroma dulce de los bugambilias y el murmullo lejano de las guitarras mariachi. Desde hacía 8 años, la vida de viuda había cincelado mis días en un ritmo sereno y predecible. Las mañanas comenzaban con un café de olla humeante en mi pequeña cocina, el sol danzando a través de los visillos de encaje. Las tardes las dedicaba a mi voluntariado en la biblioteca del pueblo, catalogando antiguos códices y novelas de amor, y al caer la tarde, mis paseos a lo largo del río Guanajuato eran mi pequeño ritual. Todo parecía orquestado, previsible, un refugio seguro, hasta aquel martes. Era poco antes de las 6 de la tarde cuando el llamado a mi puerta me sacó de mi lectura. Esperaba a mi vecina, Isabel Rivas, una mujer vivaz de 40 y tantos, que la noche anterior había olvidado su fuente de mole en mi casa. En su lugar, el umbral lo ocupaba su esposo. Ricardo Solís, de 62 años, un respetado abogado fiscal, cuya sonrisa solía ser tan parte de su atuendo como su corbata de seda. Pero ahora, su mirada pesaba sobre mi pulcro recibidor, sus mejillas enrojecidas, los ojos velados. Un rastro de tequila y una desesperación palpable impregnaban el aire. Mariana, comenzó con una voz ronca y quebrada, no sabía a quién más acudir. Lo dejé pasar, guiándolo hacia la sala, donde el brillo cobrizo de una vasija prehispánica, un regalo de mi difunto esposo, resplandecía en la vitrina. Se sentó en el borde del sofá, con las manos entrelazadas con una tensión inusual. A cada instante, esperaba que se disculpara por haberse equivocado de puerta, que su visita fuera un lapsus provocado por una copa de más. Sin embargo, en lugar de una disculpa, una confesión me golpeó el pecho. Isabel se ha ido. Se fue a casa de su hermana en San Miguel de Allende, dice que necesita pensar. Un silencio denso se apoderó de la estancia. Sentí como el sol de la tarde se filtraba por las cortinas de lino, haciendo bailar motas de polvo en el aire. Mi propia unión se había desvanecido con la misma lentitud, en aquellos días en que olvidamos mirarnos a los ojos, en los que la rutina se volvió un velo entre dos almas. Comprendía el vacío, la desorientación de encontrarse de repente solo bajo un mismo techo. ¿Quieres un café?, pregunté, mi voz suave, un bálsamo en la tensión del momento. Él asintió agradecido. Mientras el agua burbujeaba en la cafetera de barro, mi mirada se posó en la estantería repleta de mis novelas favoritas, la mayoría de ellas con tapas desgastadas por incontables lecturas. Mis dedos se deslizaron por la superficie lisa de la cuchara de plata que usaba para el café, un pequeño fetiche personal, su frescura en mi piel me anclaba a la realidad. Me gustaba el contraste con la calidez del café que estaba preparando, una dicotomía que a menudo encontraba en la vida. Ricardo seguía absorto en la contemplación de sus dedos, apretados con furia contenida. Al regresar con la taza humeante, se la ofrecí. Respiró hondo, bebió varios sorbos, y murmuró, creía que lo teníamos todo. Pero ella nunca dijo que era infeliz. Mi atuendo de ese día, un vestido de lino color terracota que apenas rozaba mis rodillas, y unas sandalias bajas de cuero artesanal que dejaban al descubierto mis tobillos finos, parecían adquirir una nueva relevancia en su mirada. La sencillez de mi estilo, un reflejo de mi vida apacible, contrastaba con la tormenta que se desataba en su interior. Me observé un momento en el reflejo de la vitrina, el collar de ámbar que me regaló Carl reposando sobre mi clavícula, sintiendo la suave fricción de la tela contra mi piel. No era una exhibición, sino una conciencia de mí misma, una silenciosa afirmación de mi presencia. Después de esa primera noche, Ricardo comenzó a venir más a menudo. A veces traía libros sobre jardinería, otras, un disco de su pianista de jazz favorito, un virtuoso que interpretaba boleros con un toque melancólico. Nos sentábamos durante horas en la mesa de la cocina, hablando de cosas insignificantes, el color del cielo al atardecer, el canto de los colibríes, recuerdos olvidados de la infancia. Él notaba los pequeños detalles,
como el brillo de mis pendientes de plata cuando la luz los golpeaba, o el suave movimiento de mi cabello cuando giraba la cabeza. Le conté sobre mi esposo, Carl, y como siempre llevaba consigo esos pequeños dulces de piloncillo en el bolsillo de su saco. Él sonrió, y por primera vez en años, sentí lo que era que alguien realmente quisiera escuchar mis historias. Una noche, mientras las farolas de las callejuelas parpadeaban y apagábamos los últimos restos de velas aromáticas que había encendido para crear una atmósfera más íntima, posó su mano sobre la mía. No fue una demanda, solo un gesto, una caricia apenas perceptible que envió un cosquilleo por mi brazo. «Se siente bien no estar solo», susurró. Sentí mi corazón acelerarse, un latido que resonaba en mis sienes. Entrelacé mis dedos con los suyos, y nuestro silencio se convirtió en un lenguaje propio, una conversación de piel a piel. El tacto de su palma áspera contra la mía, suave, era una nueva forma de conexión que no había experimentado en años. La forma en que sus dedos se adaptaron a los míos, como si siempre hubieran estado destinados a encontrarse, era una sensación que se grababa en mi memoria. A la mañana siguiente, volvió a llamar a mi puerta. Sin libros, sin excusas. «Isabel ha llamado. Tenemos que hablar. Quiero arreglar esto». Asentí, aunque en lo profundo de mi ser sabía que nada volvería a ser como antes. Él me miró, como si esperara un veredicto. «Lo entiendo», respondí. Entonces, respiró hondo y dijo, «No sé a dónde nos lleva esto, pero contigo me siento honesto». Sonreí con dulzura. Quizás no se trate de a dónde nos lleva, sino de que nos hayamos encontrado. Estábamos cerca el uno del otro en mi recibidor, mientras afuera las hojas de los castaños se arremolinaban con el viento. No fue un comienzo que se celebraría con fuegos artificiales, ni un corte dramático, sino el suave abrir de una nueva página en el libro de nuestras vidas. La sutil tensión que se generó entre nosotros, la conciencia del espacio entre nuestros cuerpos, casi imperceptible, era un presagio silencioso. En las semanas siguientes, me saludaba con una sonrisa por encima de la valla, me enviaba mensajes de texto con pequeñas observaciones cotidianas, y a menudo se quedaba un poco más por las tardes. A veces, simplemente nos sentábamos en el banco bajo mi bugambilia, sin palabras, pero conectados por el conocimiento de que nos habíamos encontrado cuando menos lo esperábamos. No sé qué deparará el futuro. Si las viejas heridas pueden sanar, si los nuevos caminos nos llevarán a destinos lejanos. Pero una cosa sé, he vuelto a crecer en calidez y cercanía, y eso me basta tal como está. El roce accidental de nuestras manos, la forma en que su mirada se detenía en mis labios, eran pequeñas chispas que prometían un fuego latente. El anuncio de Ricardo sobre la llamada de Isabel, aunque esperado, resonó en mí como la campana de una vieja iglesia, marcando el fin de un capítulo y el inicio de otro incierto. Habíamos estado tan cómodos en esa burbuja de confidencias y silencios compartidos. La noticia flotó en el aire entre nosotros, casi palpable, mientras las hojas de los castaños bailaban en el viento afuera, susurrando secretos de cambio. Lo entiendo, no era una renuncia, sino la aceptación de la compleja danza que es la vida, donde los sentimientos a menudo se entrelazan de maneras inesperadas. Ricardo me había mirado como buscando aprobación, y mi sonrisa suave fue mi manera de darle permiso para explorar ese nuevo sendero, sabiendo que, sin importar el resultado, algo profundo había florecido entre nosotros. Los días siguientes fueron un torbellino de pequeñas redefiniciones. Ricardo y yo no dejamos de vernos, pero la naturaleza de nuestros encuentros cambió, adoptando una nueva cadencia. Él me saludaba con una sonrisa sobre la valla, una que se había vuelto más abierta, menos contenida que al principio. Me enviaba mensajes de texto, pequeñas observaciones de su día, el aroma de los jacarandás es intenso hoy, o un colibrí ha visitado mi jardín, y mi corazón respondía con una ligereza que no sentía desde hacía años. Estas pequeñas notificaciones, a menudo acompañadas de un emoji de una flor o una taza de café, eran un hilo invisible que nos mantenía conectados, una constante y suave confirmación de su presencia en mi vida. A veces, simplemente nos sentábamos en el banco bajo mi bugambilia,
la misma que en primavera se cubría de un manto púrpura vibrante. Las palabras eran escasas, casi innecesarias. El silencio entre nosotros se había vuelto un espacio cómodo, una manta cálida bajo la cual compartíamos la certeza de habernos encontrado cuando menos lo esperábamos. El aire de Guanajuato, denso con el aroma a tierra húmeda y flores, era testigo silencioso de nuestra tranquila compañía. Mis manos a menudo buscaban la frescura del barro de una de mis macetas, o los pétalos aterciopelados de un geranio, un gesto inconsciente de arraigo, de pertenencia a ese instante. Un atardecer, Ricardo llegó con un pequeño paquete. Para ti, Mariana, dijo, entregándome una caja delicada. Dentro, había un pañuelo de seda de color esmeralda, estampado con motivos de aves exóticas. Era exquisito, y su tacto suave contra mis dedos me provocó un escalofrío de placer. No era un regalo extravagante, pero su elección, tan precisa para mi gusto, me conmovió profundamente. Ese día llevaba un vestido de algodón crudo que caía con gracia hasta mis tobillos, y unas alpargatas de esparto que acentuaban la delicadeza de mis pies. El pañuelo, anudado con elegancia alrededor de mi cuello, añadió un toque de sofisticación, atrayendo su mirada hacia la curva de mi clavícula. Sentí su mirada posarse en la forma en que el tejido se deslizaba con cada leve movimiento, una sutil caricia sin serlo. La atención que ponía en estos pequeños detalles, el modo en que notaba la forma en que me vestía, o los accesorios que elegía, era algo que me hacía sentir vista, y de una manera que no había experimentado en mucho tiempo. Había algo en su forma de observar que era a la vez respetuoso e increíblemente atento. Una tarde, mientras la luna llena comenzaba a asomarse por entre los tejados, compartimos una cena ligera en mi patio. Había preparado unas sencillas quesadillas con flor de calabaza y una jarra de agua fresca de Jamaica. La conversación fluyó de manera más profunda que nunca. Él me habló de Isabel, de los años que habían pasado desapercibidos, de cómo las pequeñas desavenencias se habían acumulado hasta formar una barrera infranqueable. Habló de su trabajo, de la presión constante, y de cómo, a pesar de las apariencias, se sentía solo. Su voz era un hilo fino, cargado de melancolía. Mis ojos, sin embargo, se detuvieron en sus manos. Manos grandes, fuertes, de un hombre acostumbrado a los números y los documentos, pero que ahora se movían con una extraña vulnerabilidad. Me fascinó la forma en que sus dedos se curvaban ligeramente cuando sostenía su taza, o el modo en que se frotaba el pulgar contra el índice cuando estaba pensativo. Había algo en la simplicidad de ese gesto, en la evidencia de su humanidad, que me atrajo. Me encontré imaginando el tacto de esas manos en las mías, la presión de sus dedos, la calidez de su piel. Era una fantasía fugaz, un chispazo silencioso de deseo que se encendió y se apagó tan rápido como llegó, pero dejó una suave brisa a su paso. «Sabes, Mariana», dijo Ricardo, sacándome de mis pensamientos, «contigo siento que puedo ser yo mismo. Sin la máscara, sin las expectativas». Sus ojos, que antes habían parecido tan velados, ahora brillaban con una franqueza que me desarmó. El eco de sus palabras resonó en mi alma. Me di cuenta de que él me ofrecía algo que no había saboreado en mucho tiempo, la autenticidad sin esfuerzo. La confianza que había surgido entre nosotros era un tesoro, forjado en la vulnerabilidad y el respeto mutuo. Sentí una punzada de algo parecido a la esperanza, una flor delicada que comenzaba a abrirse en el jardín de mi corazón. La noche se hizo más profunda. Las velas parpadeaban, proyectando sombras danzantes en el patio. Cuando Ricardo se despidió, no hubo el usual abrazo de despedida. En su lugar, al pasar por mi lado, su mano rozó delicadamente la mía. Fue un toque fugaz, casi imperceptible, pero la electricidad que recorrió mi brazo fue inconfundible. Mis dedos se crisparon, anhelando prolongar ese contacto. El roce fue como una pregunta silenciosa, una promesa de lo que podría ser. Al cerrar la puerta tras él, me apoyé en ella, el corazón latiendo con una fuerza renovada. El perfume de la bugambilia se mezclaba con el tenue rastro de su colonia, creando un aroma embriagador que flotaba en el aire.
Sabía que Ricardo iría a hablar con Isabel, que ese encuentro sería crucial. Pero en mi mente, una pregunta persistía, una que me hacía sonreír en la oscuridad: ¿qué pasaría si esa conversación no salía como él esperaba? La llamada de Isabel se cernía sobre nosotros como una densa neblina, un recordatorio constante de que la vida rara vez sigue un guión. Aunque intentamos mantener la ligereza de nuestros encuentros, una tensión subyacente se instaló entre Ricardo y yo. Era como si el aire se hubiera vuelto un poco más denso, cargado de expectativas y de un futuro incierto. Yo me esforzaba por mantener mi rutina, mis paseos por el río Guanajuato, mi voluntariado en la biblioteca, pero cada libro que sostenía, cada melodía de un mariachi lejano, parecía recordarme la delicada cuerda floja en la que nos encontrábamos. Unas noches después de su anuncio, Ricardo apareció en mi puerta con el rostro pálido y los ojos cansados. Vestía una camisa de lino arrugada y sus pantalones de tela parecían más sueltos de lo habitual, como si hubiera perdido peso. Su aire, normalmente tan compuesto y formal, ahora era el de un hombre agotado por una batalla interna. No dijo nada, simplemente me miró, y su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Lo invité a pasar, sintiendo un nudo en el estómago. Nos sentamos en el patio, bajo la luz tenue de las farolillos de papel que había colgado. La bugambilia, con sus flores púrpura casi negras a la luz de la luna, parecía guardar nuestros secretos. Preparé un té de hierbabuena, su aroma fresco intentando disipar la pesadez del ambiente. Ricardo tomó la taza entre sus manos, sus dedos temblaban ligeramente. Hablé con Isabel, comenzó, su voz apenas un susurro. Ha decidido quedarse en San Miguel. Quiere el divorcio. La noticia, aunque predecible, me golpeó con una fuerza inesperada. No por un alivio egoísta, sino por la cruda realidad de su dolor. Él se llevó las manos al rostro, frotándose las sienes con una frustración visible. Mis ojos no pudieron evitar posarse en la forma en que su camisa se estiraba tensa sobre sus hombros anchos mientras se movía. Había algo en esa vulnerabilidad, en su desmoronamiento ante mí, que era profundamente íntimo y conmovedor. La tela, antes un mero vestido, ahora se convertía en un testigo silencioso de su angustia. Le ofrecí mi mano, y él la tomó al instante, sus dedos grandes y fuertes envolviendo los míos con una necesidad palpable. El calor de su piel se extendió por la mía, un consuelo silencioso. Permanecimos así un largo rato, en la quietud de la noche, las estrellas brillando con indiferencia sobre nosotros. Él no lloró, pero la intensidad de su agarre, la leve presión de sus dedos, comunicaba un torbellino de emociones. Sentía la rugosidad de su piel, el relieve de sus nudillos, y por un instante, me permití sentir la fuerza contenida en él, una fuerza que ahora parecía quebrada. No lo entiendo, Mariana, dijo finalmente, su voz ahogada. Pensé que teníamos una buena vida. ¿Cómo puede alguien simplemente irse? Mi propia experiencia de pérdida y separación me permitió entender el abismo de su confusión. A veces, Ricardo, respondí, mi voz suave como una caricia, las personas se van no porque no te amen, sino porque se han perdido a sí mismas. Y en ese proceso, te arrastran un poco con ellas. Pasamos horas hablando, o más bien, él habló y yo escuché. Habló de sus miedos, de la soledad que había sentido incluso cuando Isabel estaba a su lado. Me describió la rigidez de su vida, la presión de mantener una imagen perfecta, la falta de una verdadera conexión. Mientras él hablaba, mis ojos se movían por su rostro, observando la línea de su mandíbula, tensa por el estrés, y la forma en que sus labios se movían al articular las palabras, a veces apenas perceptibles. La vulnerabilidad que irradiaba de él era como un imán, atrayéndome de una manera que nunca hubiera imaginado. En un momento, mientras el silencio se volvía a instalar entre nosotros, Ricardo levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ellos vi no solo dolor, sino también una chispa de gratitud, de conexión. Se inclinó ligeramente, y por un instante, pensé que iba a besarme. Mi corazón dio un vuelco, el latido resonando en mis oídos.
El aire entre nosotros se hizo más denso, cargado con una anticipación silenciosa, casi eléctrica. La cercanía de su cuerpo, el leve aroma a hierbabuena y a él mismo, era embriagadora. Mi mano, que aún sostenía la suya, sintió como la presión aumentaba, un apretón que no era solo de consuelo, sino de algo más profundo, algo incipiente. Sentí mis labios secarse, y una ligera brisa de deseo me recorrió el cuerpo, una sensación de anhelo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Pero en lugar de un beso, Ricardo se limitó a apretar mi mano con ternura. «Gracias, Mariana», susurró. «Gracias por escucharme. Por estar aquí». La tensión se disipó tan rápido como había surgido, dejando una estela de lo que podría haber sido. Me sentí a la vez aliviada y un poco decepcionada. Era como si un velo se hubiera levantado brevemente, permitiéndome vislumbrar una posibilidad, solo para que volviera a caer. Sin embargo, su gratitud, la sinceridad en sus ojos, era un regalo en sí mismo. A medida que las semanas pasaban, la sombra del divorcio de Ricardo se cernía, pero también trajo una nueva capa de intimidad entre nosotros. Sus visitas se volvieron más frecuentes y prolongadas. Ya no era solo el consuelo que buscaba, sino una compañía genuina, una conexión que parecía sanar las heridas invisibles de su alma. Un día, mientras estábamos sentados en mi jardín, él recogió una pequeña piedra de río pulida por el agua. «Me recuerda a ti», dijo, entregándomela. Suave, pero fuerte. Y ha sido moldeada por el tiempo. La guardé en mi bolsillo, un pequeño amuleto que atesoraba. Había algo en la forma en que él ahora se movía a mi alrededor, con una familiaridad que se había vuelto casi natural. El modo en que sus ojos se detenían en la forma en que me recogía el cabello, o en la curva de mi cuello cuando me inclinaba, era un lenguaje no dicho, una apreciación silenciosa. Me volví más consciente de mi propio cuerpo, de la forma en que mi ropa se movía conmigo, de la silueta que creaba bajo la luz suave del atardecer. No era vanidad, sino una nueva conciencia de mi propia feminidad, una que había estado dormida durante años. Pero justo cuando empezábamos a construir algo nuevo, algo que se sentía frágil y precioso, un mensaje inesperado de Isabel llegó a Ricardo. Una petición, un último intento de reconciliación. El mensaje de Isabel, una súbita petición de hablar de nuevo, en persona, llegó como un trueno en un cielo que apenas empezaba a despejarse. Para Ricardo, fue un remolino de emociones contradictorias, esperanza, confusión, y un temor palpable a la repetición del dolor. Para mí, significó la incertidumbre de un futuro que apenas comenzaba a tomar forma. El delicado equilibrio que habíamos encontrado, ese espacio de intimidad y consuelo mutuo, se sintió de repente frágil, amenazado por el fantasma de un viejo amor. Ricardo se reunió con Isabel en un discreto café en San Miguel de Allende. La espera fue una agonía silenciosa para mí. Me encontré deambulando por mi jardín, tocando los pétalos suaves de mis rosas y el follaje de mis helechos colgantes, buscando una calma que no llegaba. Vestía un camisón de seda ligero de color perla, que se deslizaba como agua sobre mi piel con cada movimiento, y mis pies descalzos sentían la frescura de los azulejos. La simplicidad de mi atuendo, casi una segunda piel, me hacía sentir vulnerable pero a la vez extrañamente poderosa, conectada con la tierra y mis propias emociones. El aroma de las gardenias que crecían cerca de la ventana me recordaba a las noches en que Ricardo y yo habíamos compartido secretos. Cuando Ricardo regresó al atardecer, su rostro era una mezcla indescifrable de alivio y tristeza. Sus ojos, antes llenos de dolor, ahora parecían contener una resignación serena. Su camisa de algodón azul oscuro, con las mangas ligeramente remangadas, mostraba el contorno de sus antebrazos fuertes, un detalle que mi mirada notó con una familiaridad que ya me era propia. Se sentó en mi sofá, apoyando la cabeza en el respaldo, y yo me senté a su lado, sintiendo la cercanía de su calor, la resonancia de su presencia. Isabel quiere intentarlo de nuevo, dijo finalmente, su voz pausada, casi monótona. Dice que extraña nuestra vida, la rutina, la estabilidad. Y que está dispuesta a hacer un esfuerzo.
Un frío recorrió mi espalda, a pesar del calor de la tarde. No era celos, no exactamente. Era la sensación de que algo precioso estaba a punto de desvanecerse, algo que apenas había tenido tiempo de crecer. Mi mano, casi por instinto, se posó suavemente sobre la suya. Su piel, cálida y un poco sudorosa, se sintió familiar y extraña a la vez. ¿Y tú, Ricardo?, pregunté, mi voz apenas un susurro. ¿Qué quieres tú? Él se giró para mirarme. En sus ojos vi una batalla interna, la lucha entre la comodidad de lo conocido y la promesa de lo nuevo. Su mirada se detuvo en mis labios, luego en mis ojos, y la cercanía entre nosotros se hizo casi insoportable. Sentí su aliento suave en mi mejilla, el leve aroma a tequila y a él mismo que siempre lo acompañaba. Mi propio corazón latía con fuerza, un tambor en mi pecho. Me di cuenta de lo mucho que anhelaba su tacto, su cercanía, la forma en que su mano se había sentido tan natural en la mía. La ligera curvatura de su sonrisa cuando nuestros ojos se encontraban, la forma en que su pulgar se movía suavemente sobre el dorso de mi mano cuando me hablaba, eran pequeños gestos que habían construido un puente entre nosotros. La forma en que mi camisón de seda se adhería ligeramente a mi piel por la humedad, revelando una silueta sutil, añadió una capa de sensualidad al momento, una que solo yo percibía pero que contribuía a la intensidad de la atmósfera. No lo sé, Mariana, confesó, su voz cargada de una honestidad cruda. Una parte de mí siente un deber, un compromiso con lo que fuimos. Pero otra parte ha encontrado algo aquí que no sabía que necesitaba. Su pulgar acarició mi mano con una lentitud que me hizo cerrar los ojos por un instante. La piel de mis dedos era sensible a su toque, una respuesta visceral que no podía controlar. La sensación de su toque me recorrió el brazo, una electricidad suave que me recordó la profundidad de nuestra conexión. Me deleitaba en la simplicidad de ese contacto, el peso de su mano, la textura de su piel. La habitación se llenó con un silencio denso, el tipo de silencio que precede a una tormenta o a una decisión monumental. Podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, la tensión en el aire. Sus ojos seguían fijos en los míos, una pregunta sin palabras, un anhelo tácito. Mis propias clavículas se sentían más expuestas bajo el camisón de seda, invitando una mirada, un toque. La fragilidad del momento era casi insoportable. Entonces, un pequeño y casi inaudible sonido llegó desde la calle, un silbido agudo y prolongado, el tipo de silbido que a menudo usan los vendedores ambulantes o los jóvenes para llamar la atención. Ricardo se sobresaltó, la tensión en su cuerpo se rompió por un instante. Apartó su mano de la mía abruptamente, como si ese sonido lo hubiera despertado de un sueño. Tengo que irme, Mariana, dijo, su voz de repente más distante, más formal. Necesito pensar. Se levantó, la urgencia en sus movimientos palpable. Me quedé sentada, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. La frialdad de su partida, la abrupta interrupción de nuestra intimidad por un sonido tan trivial, me dejó una sensación de vacío. Él se dirigió hacia la puerta, su espalda ancha ahora un muro entre nosotros. Al llegar al umbral, se detuvo, como si dudara, pero no se dio la vuelta. Te mantendré informada, dijo, y salió, cerrando la puerta tras de sí con un suave clic que sonó como un eco hueco en mi hogar. Me quedé sola en la penumbra del patio, el aroma de las gardenias ahora parecía mezclarse con un dejo de melancolía. El camisón de seda se sentía frío contra mi piel. La piedra de río que Ricardo me había regalado, el amuleto que atesoraba, seguía en mi bolsillo, un peso pesado y silencioso. El silbido de la calle se desvaneció en la distancia, pero su eco, y la abrupta partida de Ricardo, resonarían en mi mente durante mucho tiempo. Sentí una punzada de pérdida, no de un amor que había sido completamente nuestro, sino de una promesa, una posibilidad que ahora pendía de un hilo. ¿Sería este el final de nuestra historia, o el comienzo de una nueva, más profunda, herida? La pregunta se quedó suspendida en el aire, sin respuesta. El silbido en la calle y la abrupta partida de Ricardo me dejaron suspendida en un limbo emocional.
Las gardenias seguían esparciendo su dulce perfume, pero el aire en mi patio se sentía cargado de una expectativa no cumplida, de un anhelo suspendido. La piedra de río en mi bolsillo era ahora un recordatorio silencioso de la promesa tácita que habíamos compartido, una promesa que ahora pendía de un hilo tan fino como la seda de mi camisón. Los días siguientes fueron un torbellino de silencio. Ricardo no llamó, no envió mensajes. Cada vez que escuchaba un coche detenerse cerca de mi casa, o un paso resonar en la calle, mi corazón daba un salto, solo para que la desilusión me invadiera al darme cuenta de que no era él. Mi rutina se volvió una prisión, el café de olla de las mañanas sabía amargo, el voluntariado en la biblioteca me parecía insípido, y los paseos por el río Guanajuato, que antes me daban paz, ahora solo me recordaban la ausencia de su compañía. Mi reflejo en el espejo me mostraba un rostro más pálido, mis ojos, que antes habían brillado con una nueva chispa, ahora parecían más apagados. Elegí vestirme con colores más sobrios, como si mi ropa pudiera reflejar el desasosiego en mi alma. Un vestido de algodón gris oscuro con un ligero cuello en V, y unas zapatillas de lona discretas, se convirtieron en mi uniforme silencioso. La sencillez casi ascética de mi atuendo contrastaba con el tumulto de mis emociones. Una tarde, mientras el sol comenzaba a teñir el cielo de naranjas y violetas, me atreví a caminar hasta su casa. El corazón me latía con fuerza, un redoble de tambores en mis oídos. El aire era denso con el aroma de los jazmines nocturnos. Desde la calle, pude ver las luces encendidas en su sala. Y entonces lo vi. A través de la ventana, Ricardo e Isabel estaban sentados en el sofá, el mismo donde él se había sentado en aquella primera noche. Isabel, con su cabello rubio impecablemente peinado y su vestido floral elegante, reía, una risa que sonaba artificial y hueca a la distancia. Ricardo le sostenía la mano, y aunque su postura parecía rígida, había una familiaridad en la escena que me oprimió el pecho. Eran ellos, la pareja que había sido, intentando volver a ser. Me quedé allí, oculta por la sombra de un viejo árbol de aguacate, sintiendo el frío de la tierra bajo mis zapatillas. La imagen era clara, el pasado reclamaba su lugar. El delicado tejido de lo que Ricardo y yo habíamos construido parecía desmoronarse ante mis ojos. Sentí una punzada de dolor, no el dolor agudo de una traición, sino la pena silenciosa de una posibilidad perdida. Era como si el destino hubiera decidido por nosotros, cerrando la puerta a un camino que apenas habíamos comenzado a explorar. Me di la vuelta y caminé de regreso a casa, el camino de vuelta se sentía más largo y pesado que nunca. El aroma de las gardenias en mi propio jardín me pareció ahora irónico, un recordatorio de un anhelo que no podía ser. Me senté en el banco bajo mi bugambilia, la cabeza entre las manos. Las lágrimas, que había contenido durante días, finalmente comenzaron a caer, quemando un camino por mis mejillas. No lloraba por lo que habíamos perdido, sino por lo que nunca llegamos a tener. Por la conexión que había florecido en la oscuridad, por la vulnerabilidad que habíamos compartido. Por el tacto de sus manos, por la sinceridad en sus ojos. Mi mente vagó hacia un fetiche personal que había olvidado, algo que me traía consuelo en momentos de angustia, la textura suave del terciopelo. En mi sala, la vitrina donde brillaba la vasija prehispánica de mi esposo, contenía también una pequeña caja forrada de terciopelo azul profundo. Me levanté y fui hacia ella. Abrí la caja y mis dedos se deslizaron sobre la superficie suave y densa. No había nada dentro, solo la pura sensación del material. La fricción del terciopelo contra mis yemas era una calma sensorial, una pequeña distracción del tormento emocional. Me aferré a la caja, permitiendo que la suavidad del terciopelo me envolviera en una fantasía de consuelo, un bálsamo para el alma. De repente, un golpe seco resonó en mi ventana. Salté, el corazón en la garganta. Miré hacia afuera y vi una sombra alta en la oscuridad. Ricardo. No llamó a la puerta, no usó el timbre. Solo un golpe, urgente y silencioso, en mi ventana de la sala. Su figura apenas visible en la penumbra. Abrí la puerta,
el aire frío de la noche entrando conmigo. Él estaba allí, de pie en el umbral, su rostro iluminado por la débil luz de la luna. Sus ojos estaban turbios, su cabello revuelto, y el rastro de tequila en el aire era más fuerte que nunca. Mariana, comenzó, su voz rasposa, casi un gruñido. No puedo. No puedo hacerlo. Se detuvo, su mirada fija en mis ojos, buscando algo, una respuesta, una guía. Estoy aquí por ti. Por lo que siento cuando estoy contigo. La revelación fue un puñetazo en el estómago. Mi mente luchaba por procesar sus palabras. ¿Había dejado a Isabel? ¿Había elegido el camino incierto que habíamos vislumbrado? Antes de que pudiera responder, antes de que pudiera asimilar el torbellino de emociones que me invadían, el sonido de unos tacones rápidos y furiosos resonó en la calle adoquinada, acercándose a mi casa. Eran unos tacones afilados, resonando con una urgencia que no dejaba lugar a dudas. La luz de un coche giró en la esquina, iluminando la figura esbelta y furiosa que se acercaba. Isabel. Su rostro estaba desfigurado por la ira, sus ojos, que antes habían parecido tan serenos en la ventana, ahora lanzaban chispas. Llevaba un vestido negro ceñido y unos tacones de aguja que resonaban con cada paso, un eco ominoso en la noche. Ricardo, gritó, su voz cortando el aire como un látigo. Aquí estás. Con esta, vieja. Ricardo se tensó, girándose para enfrentarla, interponiéndose entre Isabel y yo. Mis ojos se abrieron de par en par, el corazón latiendo con una fuerza aterradora. La escena era dramática, sacada de una telenovela. Isabel se detuvo a pocos metros de nosotros, su respiración agitada, la furia irradiando de ella. Sus ojos se clavaron en mí, llenos de un desprecio que me heló la sangre. Mis manos, que aún sostenían la caja de terciopelo, la apretaron con fuerza, el material suave ahora un escudo inútil. ¿Qué significa esto, Ricardo?, exigió Isabel, su voz llena de veneno. Me prometiste que lo intentarías de nuevo. ¿Y vienes a esconderte con ella? Ricardo no respondió. Solo me miró por encima del hombro, una mirada llena de desesperación, de elección. La luz de los faroles parpadeaba, proyectando sombras danzantes sobre nuestros rostros. El destino de los tres pendía de un hilo, una cuerda tensa a punto de romperse. La noche se había convertido en un escenario para un drama inesperado, y yo, Mariana Castillo, me encontraba en el centro, con el corazón roto y la verdad a punto de ser revelada de la manera más cruel. ¿Sería este el final de nuestra frágil historia, o el catalizador para un nuevo y doloroso comienzo?